programa informativo y de opinión que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Programa de producción nacional independiente. Antorcha Televisión no se solidariza con los conceptos expuestos en el siguiente programa. Los mismos serán responsabilidad de quienes los emitan. Las dos caras de la moneda, un programa informativo, de opinión y debate, donde solo usted podrá decir quién tiene la razón. Hola amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Las dos caras de la moneda. Quien les habla, este servidor, Alexander González. Feliz tarde para todos, buen provecho a todos aquellos que están allá en casa, pues a punto de almorzar o que ya han almorzado. Recordándole siempre a los televidentes que Las dos caras de la moneda es un programa informativo de entrevista, opinión y debate que le permite al televidente enterarse de todo el acontecer noticioso, 12 visiones distintas de abordar diferentes tipos de temas en lo político, económico y social. Y también les recordamos que cualquier pregunta o interrogante que quieran hacerle al entrevistado pueden comunicarse a través de la mensajería de texto al 0414-383-6051. Rápidamente vamos a pasearnos por el portal La Patilla. América Latina, la región con más asesinatos. Venezuela es el segundo país más violento. Honduras es el país más violento del planeta, con una tasa de 90.4% en homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, dijo la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito en base a datos del 2012. Le sigue Venezuela con 53.7%. En un informe previo, Honduras lideraba ya las tasas de homicidios intencionales del mundo, seguido del Salvador y Venezuela. Imagínense, segundo lugar. El Vaticano no tiene nada que decir sobre invitación de la Cancillería venezolana. El nuncio apostólico en Caracas, Aldo Giordano, es quien sigue la situación en Venezuela, según la Santa Sede, que se mostró hoy dispuesta a ayudar, pero sin contestar expresamente a la invitación del gobierno venezolano para que participe en el diálogo con la oposición. El diálogo es solo un evento de fotografía, dicen analistas. El líder opositor venezolano, Enrique Capriles, asume un gran riesgo al participar en los diálogos de paz convocados por el régimen de Nicolás Maduro, al involucrarse en una situación que podría erosionar aún más su capital político a cambio de participar en un proceso que no va a ninguna parte, advirtieron analistas. Productos no regulados aumentan hasta el 75% en primer trimestre. El jamón es el más recordado por los consumidores al mencionar el aumento de precio de los alimentos no regulados. Arnaldo Díaz, comerciante, detalla que un kilo costaba a principios de año 80 bolívares y desde esta semana cuesta 140. El producto tiene 75% de variación en precios de venta. Bueno, estamos todos a la expectativa de lo que es el diálogo y la paz. Hoy precisamente a las 8 de la noche lo ha anunciado el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, que va a televisar en cadena nacional el diálogo. Para otro sector como la oposición, dentro de la misma oposición hay opiniones distintas. En el caso de Antonio Ledesma, María Corina Machado, dicen que no van a perder el tiempo con el gobierno
porque en el caso de Antonio Ledesma dijo que en diciembre del año pasado le presentaron al gobierno de Nicolás Maduro lo que es el caso de resolver los presos políticos, de darle libertad a los presos políticos, el problema de la escasez, y el gobierno de alguna manera no le ha dado respuesta. Hay otros que son optimistas, el llamado a diálogo que hoy está exigiendo el gobierno, y que factores de oposición, el otro lado pues de la mesa de la Unidad Democrática, porque hay que decirlo así, se encuentra dividida la mesa de la Unidad Democrática en el sentido que no tienen el mismo o la misma creencia del gobierno de este llamado a diálogo. Repito, en la misma mesa de la Unidad Democrática hay partidos de oposición que le integran que están de acuerdo con este diálogo. Yo digo que hay que darle un voto más de confianza, porque el gobierno tiene secuestrado todos los poderes públicos. El gobierno tiene a su disposición la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El gobierno tiene a su disposición la Fiscalía General de la República, quien es en todo caso quien está allí al servicio del gobierno para ejercer la acción penal a cualquier opositor que de alguna manera infrinja la ley. El gobierno tiene a su disposición la Contraloría General de la República, el gobierno tiene a su disposición todos los poderes públicos del Estado, y cuando tú te ves rodeado, cuando tú te ves que el gobierno te reprime, no te da el derecho a expresarte libremente, no te da el derecho a protestar como lo contempla nuestra Carta Magna, hay una posibilidad, y sobre todo, que hay organismos internacionales que van de alguna manera a dar fe de lo que se pueda debatir allí, y más aún cuando el gobierno está diciendo que lo va a hacer o lo van a transmitir en cadena nacional. Así que hay oportunidades para la oposición para que presente allí pues ese petitorio que de alguna manera lo ha venido presentando, lo que es la liberación de los presos políticos, lo que es digamos, el periodo vencido que tienen magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los rectores del Consejo Nacional Electoral, la misma Contralora General de la República, que está allí de manera accidental y que en esa Contraloría merece estar allí pues el Contralor titular. Cuando una oposición pues le ha presentado todas estas series de peticiones, y vuelvo nuevamente con el problema de la escasez, el gobierno necesita resolver ese problema de la escasez, el problema de la inseguridad. De tal manera que esta es una oportunidad. Yo soy de los que piensan que hay que darle nuevamente un voto de confianza, y sobre todo, vuelvo y repito, cuando hay organismos internacionales que pueden dar fe de lo que allí se va a debatir. De hecho, vienen 3 diputados de distintos países, Brasil, Colombia, Ecuador, quienes van a estar presentes en esa discusión, en ese debate. Por supuesto que el gobierno a lo mejor no sé si va a dar su brazo a torcer con lo de los presos políticos, no sé en cuál punto van a coincidir ambas partes, pero lo que yo sí creo que es necesario en este país es que haya un entendimiento, que haya una paz, porque para construir y para levantar este país nos hacemos falta todos. Es decir, todos tenemos que aportar un granito de arena. No puede pretender tampoco la oposición de que este llamado a diálogo significa que ellos tienen que salir de las calles y no van a protestar, pero entiendo de que si hay un entendimiento, oye, esas protestas, yo no digo que las protestas que está haciendo la oposición todas sean violentas o sean los autores intelectuales o materiales de las barricadas que hay en los distintos municipios, en los distintos estados, pero tiene que haber un cese, por lo menos,
una tregua, un entendimiento o un armisticio, como llaman en los países que están en conflicto, que están divididos, un armisticio allí donde puedan, en todo caso, debatir esos puntos neurálgicos, esos puntos que realmente necesita este país, que de verdad cada uno de nosotros coloquemos allí un granito de arena. Entiendo que hay muchísimos problemas en este país, pero que pueden resolverse de la mejor manera. No podemos acabar y dejar que este gobierno acabe con lo poco que queda en este país, con lo poco que queda de libertad de expresión, con lo poco que queda de democracia, con lo poco que queda, que de verdad es el momento de rectificar, es el momento de acordar, de dialogar y de buscar la paz. Vámonos a unos compromisos comerciales. Ya están los estudios Andrew Espejo, dirigente político de acá, de la zona sur del estado Anzoátegui, hace vida en el municipio Simón Rodríguez, y vamos a estar conversando con él sobre todo este tema nacional, este tema que ha generado incertidumbre y que los venezolanos estamos, y sobre todo los tigrenses, estamos a la espera de esta noche a las 8, cuando se abre el diálogo, cuando se abre este debate a nivel nacional con los factores de oposición y el factor oficialismo. Vámonos a unos compromisos comerciales y ya regresamos con más de las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda, un programa informativo, de opinión y debate, donde solo usted podrá decir quién tiene la razón. Mira, John, ¿te imaginas cuánto tiempo ha transcurrido desde la construcción de esta Plaza Bolívar? Sí, la Plaza Bolívar del Tigre está considerada entre una de las más grandes del país y data su fundación del año 1960. Disfruta de su naturaleza y de la representación ecuestre de nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Ves lo fácil que es preservar estos espacios de importancia histórica? Haz tú también lo propio y conviértete en un ciudadano con sentido de pertenencia por nuestra ciudad. Este es un mensaje de Antorcha TV por un ambiente en armonía con nuestra gente. Los más connotados exponentes de nuestro folclor nacional y local se dan cita aquí para ofrecerles lo mejor del pentagrama musical de la patria. Venezolaneando, sábado y domingo, 11 de la mañana, por Antorcha TV. Los diarios de mayor circulación en la localidad los encuentras aquí. Mira más de los periódicos que buscas, tarjetas telefónicas, todas las leyes vigentes, también las tiene Punto Cristal, el surtido en revistas con los temas del momento en salud, infantiles, hogar, ciencia, tecnología, entretenimiento y más. Lo tiene Punto Cristal. Te espera en la tercera carrera sur, El Tigre. Ante una eventual pérdida de un miembro del grupo familiar, Servicios Funerarios de la Fe Compañía Anónima le brinda más de 40 años en servicios de previsión funerarios, con los más accesibles planes adecuados a su necesidad y presupuesto familiar. Consulte de las coberturas nacionales que ofrecemos: turquesa, premium y diamante. Acérquese a nuestras oficinas de la Primera Calle Sur, número 191, o comuníquese al 0283-235-5858. Servicios Funerarios de la Fe, Compañía Anónima, en El Tigre y en San José de Guanipa, compromiso y excelencia. Semana Santa, playa y diversión, claro, disfrútala, pero recuerda que también son días de reflexión y recogimiento espiritual.
visita los templos de nuestra localidad, más si de salir de casa se trata, recuerda tomar en cuenta estos consejos. Dejar tu vivienda bien resguardada. Válvulas de agua y bombonas de gas cerradas. El vehículo, asegúrate que se encuentre en perfectas condiciones mecánicas para tu traslado a donde decidas vacacionar. Colocarte el cinturón de seguridad debe ser la prioridad. No ingieras licor y evita usar el celular mientras conduces. El respeto a las autoridades, tanto civiles como militares, que despliegan importantes operativos de prevención, es la norma. Antorcha TV, en Semana Santa, te acompaña. Estás viendo las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda, un programa informativo, de opinión y debate, donde solo usted podrá decir quién tiene la razón. Continuamos con más de las dos caras de la moneda. Recuerde que pueden enviar sus preguntas o comentarios a través de la mensajería de texto al 0414-383-6051. Vamos a darle entonces la más grata bienvenida a Andrew Espejo, dirigente político, Alexander, acá en la zona sur del estado Anzoátegui, hace vida en la ciudad del Tigre. Andrew Espejo, hay una situación que ha generado una incertidumbre en la sociedad venezolana y es el caso del llamado a diálogo y la paz que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro. Hay algunos factores de la oposición que están dados a dialogar. Dentro de ellos podemos nombrar partidos políticos como Acción Democrática, Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia. Dentro de ellos también hay 3 gobernadores que van a estar allí presentes en ese diálogo que ha propiciado el gobierno, pero son muy pocos los partidos, son escasos 5 partidos los que forman parte, pues, de los que van a estar allí presentes en esa mesa de diálogo. ¿Qué pasa con la oposición? Hay disponibilidad, porque yo pudiera preguntarme, yo pudiera decir con toda claridad que bueno, que sí es cierto que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha llamado a diálogo, pero por un lado llama al diálogo a la paz y por el otro lado reprime manifestaciones, protestas. Yo pudiera decir eso, pero también, Andrew, puedo decirte que para poder salir de este atolladero, que para poder salir de esta crisis económica que está atravesando el país, para poder libertar a esos presos políticos, si es que va a tomar esa decisión el gobierno de Nicolás Maduro, tiene que haber un entendimiento, tiene que haber una mesa de diálogo donde esté toda la sociedad civil. Por algo tiene que comenzar. Entonces, ¿cuál es tu percepción? ¿Qué pasa allí? ¿Hay la disponibilidad de los factores de oposición y del gobierno de llegar a un entendimiento? Bueno, Alexander, primero que todo, buenas tardes, gracias por la oportunidad, por la invitación a este programa, y buenas tardes a todos los televidentes que en su casa nos permiten llegar a sus hogares y bueno, y compartir un poco, ¿no?, de esta situación que se vive en Venezuela. Primero, ¿cuál es la génesis del problema? ¿Qué desencadena todo esto a la situación que nosotros hemos llegado en este momento? Para nadie es un secreto que Venezuela vive en estos momentos unos grandes niveles de inseguridad, unos grandes niveles en cuanto a la problemática de la escasez de los alimentos, unos grandes problemas que tienen que ver con respecto a una inflación que nunca antes, primero la inflación más alta, de una de las inflaciones más altas de los países del mundo, es la que Venezuela viene arrastrando a lo largo de los últimos años. He allí el problema, correcto. Primero, ese es el problema, la gran crisis política de gobierno que existe en estos momentos y de ingobernabilidad que existe en el país. Eso es lo primero que nosotros debemos estar claros. Yo estoy completamente seguro que esto que yo estoy diciendo lo comparten tanto sectores de la oposición como sectores que han apoyado históricamente al gobierno. Porque esto no es que la crisis
te pega a ti porque eres opositor, pero al otro que es chavista no le pega. Eso le pega y el bolsillo le afecta a todo. La inseguridad afecta absolutamente a todo. ¿Qué sucedió? Bueno, pudiera decirse que una mala, desde el punto de vista de unas personas, una mala decisión política por parte de algunos sectores de la oposición. ¿Como quiénes? Por ejemplo, como el caso de Leopoldo, el caso de María Corina, el caso de Antonio, que propusieron a la población algo que se llamó la salida. Yo quisiera que alguien nos explicara en este momento qué significó eso en aquel momento, qué era el significado. Yo no sé si tú como dirigente político y las personas que nos están viendo, alguien explicó a la población qué era la salida. Entonces, hay un sector importante de la población que no quiere al gobierno. Y eso es una realidad. ¿Por qué no esperar entonces al referéndum revocatorio? He allí las situaciones y las circunstancias que llevan. Cuando se propone esto, yo recuerdo que a lo largo del último año, desde el año 2012, desde mucho antes de octubre, inclusive después de las elecciones posteriores en abril, se creó y se consolidó un liderazgo que para nadie es un secreto, que es el liderazgo del compañero Enrique Capriles Radosky, que con todas las limitaciones, con todas las cuestiones del gobierno, hizo un gran esfuerzo y le dio como 3 vueltas al país. Todo y cada uno de los municipios lo recorrió. Bueno, resulta que se pierde la elección con el presidente Chávez, pero primero en octubre, por aproximadamente 1,5 millones de votos. Bueno, pero se hizo un esfuerzo importante y se logró avanzar en el tema, lo que es el tema electoral, el tema democrático. Resulta que todos sabemos las circunstancias, el fallecimiento del presidente Chávez y se presenta la elección con Nicolás Maduro. Bueno, todo ese trabajo que se construyó a lo largo de un año, que las personas también creen que la política es inmediatez. Bueno, yo lucho y ya mañana quiero salir de la gente, yo mañana ya quiero conseguir un cargo de poder, yo quiero que las cosas se resuelvan de manera inmediata. Bueno, la gente debe entender que la política es la construcción de un proyecto político que venía desarrollándose desde mi punto de vista de manera acertada. Tanto es así que en abril del año pasado, apenas por 250,000 votos, no se ganó la presidencia de la República. Todo eso, Alexander, que se venía avanzando, todo eso, ese proyecto que se venía construyendo, bueno, lamentablemente se desmoronó. ¿Por qué? Porque, no se tomó la decisión política acertada, que es la vía legal, constitucional y democrática, que esa es la salida que yo veo, la única salida que yo veo, porque yo no veo una salida aquí de golpe de Estado, una salida violenta, una salida donde haya venezolanos muertos. Ese no es el camino, no es la salida que yo creo. Yo creo que la Constitución establece todos los mecanismos necesarios para eso. Bueno, y resulta que de manera irresponsable muchas personas atacaron y han atacado y han ofendido y han puesto a Capriles inclusive de que pactó con el chavismo. Y la política no puede ser vista. Y yo llamo a la reflexión, sobre todo al pueblo que tiene la oportunidad y la posibilidad de vernos en este momento. A Capriles lo han tildado de traidor. Porque no puede ser, es que no puede ser, Alexander, que es como un juego, tú eres fanático del Magallanes y yo soy fanático del Caracas. Resulta que traes a Yanmachí a pichar en el 9º inning y el Magallanes está ganando. Ay, el Yanmachí salva el juego, qué bueno es Yanmachí. Y resulta que Yanmachí lleva un día malo y Yanmachí tú le dices de todo, pedazo de piche. Y eso no podemos nosotros manejar el país de esa manera. Y el pueblo debe tener conciencia y debe entender que los caminos son los caminos democráticos. Que el gobierno tiene toda la ventaja, que hace abuso excesivo de los medios de comunicación, del dinero, de los recursos. Bueno, pero ahí está. A casi 250,000 votos ganan una elección. Se han conseguido y se han consolidado gobernaciones, se han conseguido y se han consolidado alcaldías. Entonces nosotros venimos y echamos un pasito para atrás. ¿Me entiendes? Entonces esas son las cosas que nosotros como dirigentes políticos, nosotros como sociedad y nosotros que tenemos la responsabilidad de alguna manera, unos más, otros menos, de conducir al pueblo, nosotros debemos establecerles y hablarles claro allí. Pero también hubo un error, así como te digo esto, también hay que reconocer que hubo un error también de Enrique.
¿Por qué? Porque Enrique tenía que pararse ante las cámaras y hablarle a la población. Pero es que y lo decir, tiene limitado. Esta no es la vía. Andrew, lo tiene limitado. Bueno, pero está bien. Pero él tenía que buscar los mecanismos. ¡Epa! Nosotros no tenemos nada que ver con esa oposición. Con esa oposición que busca de manera manipulada, que es pequeñita, un pequeño grupo, generar violencia. ¿Y qué hacemos, hermano? Le ponemos bombita al gobierno para que se atornille. El gobierno ha vivido, del golpe de abril del 2002, el gobierno ha vivido, y políticamente y estratégicamente, de todo lo que pasó en abril de 2002 para mantenerse en el poder. ¿Qué pasó ahora? Se reeditó la película. Las guardias le hacen un favor entonces al gobierno. Indudablemente, hermano. Eso nadie, absolutamente nadie, puede pretender que eso no. ¿Quién tiene el aparato comunicacional? ¿Quién tiene la posibilidad de encadenarse cada vez que le dé la gana? ¿Nosotros tenemos la posibilidad de eso? Nosotros no tenemos. Tenemos, la posibilidad de esta ventanita que nos permiten aquí, un programa como el tuyo, de hablarle y expresar a la gente. Pero nosotros no podemos compararnos con el aparato comunicacional que tiene el gobierno. Resulta que agarran a una señora en una marcha, viene la señora y dice, bueno, que hay que matar a los chavistas, que no sé qué más, que esos negros. Ese no es el camino. ¿Por qué? Porque esos señores que han apoyado históricamente al chavismo, esos señores también son venezolanos. Y nosotros no tenemos que convivir con ellos. Y nosotros no tenemos que gobernar con ellos. Ahí la cúpula, la directiva, todos sabemos, que han hundido al país en corrupción, en miseria. Lo que han hecho es retroceder. Pero hay un pueblo ahí que lo sigue. Hay un pueblo ahí que nosotros debemos hablarle. Y hay un pueblo que nosotros debemos decirle que aquí en un proyecto de país también van a ser incluidos. Tenemos que hacer una pausa, pero en breves minutos estaremos conversando con Andrew Espejo acerca de la situación nacional y sobre todo también la situación local en el municipio Simón Rodríguez. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda, un programa informativo, de opinión y debate, donde solo usted podrá decir quién tiene la razón. Ahora a tu alcance, en San José de Guanipa, Bodegón Hey-U Siglo XXI te suministra todo lo que necesitas en carnes, pollos, chorizos, variada charcutería, extenso surtido de víveres en general y la atención muy cordial de su personal. En San José de Guanipa, Bodegón Hey-U Siglo XXI te espera en la calle Venezuela, sector central, con el más rápido servicio y entrega a domicilio las 24 horas por el 0283-515-7517 y 0414-786-7000. Bodegón Hey-U Siglo XXI, a tus gratas órdenes. Un equipo que se fortalece cada vez más por su naturaleza de acción social. Los niños, una maravillosa razón del trabajo que emprenden en cada uno de los sectores, con actividades recreativas para motivar a padres y representantes. La difusión de jornadas dirigidas a la mujer, de la mano de los consejos comunales. Todos estos esfuerzos con el impulso del trabajo incansable del alcalde Pedro Martínez.